Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco, estamos hoy en directo, son las 9 de la noche con todo lo último que sucedió hoy en la frontera con Venezuela. Porque este concierto de hoy en Cúcuta fue una gran puesta en escena de reconciliación, de libertad, de democracia, distintos artistas, rivales a veces, todos juntos en un solo escenario en la frontera entre dos países hermanos. Los comentaristas ponen hoy como el momento máximo para simbolizar este ánimo de reconciliación, la reconciliación que se invoca hoy entre venezolanos, entre chavistas y opositores, la reunión de Chino y Nacho. Este fue el conmovedor momento. Yo le voy a decir algo, ya que estamos hablando de unión y de reconciliación. Quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida, alguien que me hizo una invitación que era imposible de rechazar y que en este momento vamos a recordar viejos tiempos para ustedes. Mi compañero, mi amigo, el grandioso Chino Miranda. Pues resulta que en el 2017 el dueto que revolucionó la música venezolana durante 10 años se separó. Dicen las páginas de farándula que Nacho dejó a Chino porque Chino no aportaba mucho, además de su guapura. Hoy esta separación terminó, al menos por un momento y por una causa: la recolección de fondos para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Pero esa no fue la única puesta en escena de hoy. Después del concierto con toneladas de ayuda humanitaria de fondo, los presidentes de Colombia, Paraguay y Chile, junto a Juan Guaidó, dieron una declaración conjunta en donde resaltaron el momento histórico que se vive ahora mismo. El momento que marcará el 23 de febrero, mañana, cuando Guaidó intente volver a entrar a Venezuela con 600 toneladas de ayuda humanitaria. Una puesta en escena que habla de la iniciativa contra el hambre y el sufrimiento del pueblo venezolano, que en efecto vive una crisis humanitaria profunda y real. Y según esta puesta en escena es fácil, como dice el presidente Iván Duque, tomar partido en este momento histórico. ¿Quién no tomaría partido a favor de la humanidad? O a favor de la reconciliación de Chino y de Nacho. Pero lo cierto es que detrás de esta puesta en escena hay un complejo andamiaje de estrategias diplomáticas, cálculos militares y políticos y riesgos latentes que no se agotan en Chino y Nacho o en la ayuda humanitaria. Y para tomar un partido informado, hay que ir más allá de esta puesta en escena, más allá de Chino y Nacho y más allá de la ayuda humanitaria de Duque y Guaidó. Eso hacemos esta noche, aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este programa hoy en directo, un viernes a las 9:04 de la noche. Por eso voy a agradecer muy vehementemente a mis invitados esta noche. Xiomara Rauseu es abogada, ya estuvo por aquí en Zona Franca. Es parte de la Asociación Civil Ávila Montserrat. Xiomara, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Daniel. Sensaciones de hoy, usted que es parte involucrada en todo este tema emocional y sentimentalmente. Exactamente, un tema emocional. Para nosotros los venezolanos hay una mezcla de sentimientos bien importante. En primer lugar, sentimientos de agradecimiento para Colombia y para los demás países y a los artistas de otras nacionalidades que vinieron a compartir. Ese es nuestro principal sentimiento en el día de hoy, agradecimiento y esperanza. Con análisis más fríos está esta noche Julián Meneses, es director de la firma Anticipación Estratégica, es experto en relaciones internacionales, en riesgo estratégico. Julián, un placer tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias, gracias por invitarme. Cuéntenos un poquito qué es la anticipación estratégica. Bueno, en esencia es una capacidad, parece un poco loca, un poco rara, porque nuestro trabajo es ver lo que va a ocurrir en el cortísimo, en el corto, en el mediano plazo, y sobre todo dar cifras de certeza para que los estrategas tomen decisiones. Yo sí le puedo preguntar esta noche qué va a pasar. Claro, claro.
No sé si la misma respuesta vaya a tener Ronald Rodríguez, que es politólogo, es internacionalista, es parte del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y como analista político pues no ve para adelante, sino un poquito recoge lo que pasó ya. Ronald, gracias por estar acá. Daniel, gracias por la invitación. Y en efecto, para entender el momento que vive Venezuela hay que entender todo el proceso de revolución bolivariana, el proceso que ha vivido la oposición para llegar a que un presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia como presidente encargado de la transición, llegue a territorio colombiano y decida reingresar a su país acompañado con asistencia humanitaria. Esto es un escenario en el cual se busca una transición y se busca una transición a través de medios no violentos. ¿Pero usted sabe qué va a pasar? No, de hecho, cada vez que me preguntan qué va a pasar, creo que hay unos niveles digamos, de poca certeza frente a lo que puede pasar, además porque hay demasiados actores, hay demasiada presión y, de hecho, mucha gente, por ejemplo, no se esperaba hoy encontrar a Guaidó en Cúcuta. Claro. Y ese fue un elemento que salió hoy sobre la mesa y que ya pone un tono bastante diferente a la entrega de mañana. Déjenme arranco y volvemos a la pregunta de lo que va a pasar mañana, que es la pregunta principal de esta noche. Quiero volver un poquito sobre lo que fueron estos dos conciertos, el Live Aid del lado colombiano, el Hands Off Venezuela, quiten sus manos de Venezuela del lado venezolano. Estas fueron imágenes de lo que pasó hoy en los dos lados de la frontera. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Yo quiero que esta noche sueltes. Creo que por este lado se escucha más duro y hay menos gente. ¿Cómo está la energía? Analiza alrededor del sol. Y ahí saben los dos conciertos, las últimas imágenes que vimos fue lo que sucedió del lado venezolano y había una rivalidad de artistas, de carteles, de públicos del lado colombiano. Las cifras que dan los organizadores son cerca de 160.000 personas. ¿Quién ganó en la lucha de los conciertos, Xiomara? No, la verdad es que aquí fue una pelea muy desigual, porque realmente Maduro y su gente no tiene gente. O sea, del lado, y no es un deseo, es una realidad. Entonces era una pelea muy desigual, no solamente por los artistas que estaban en tarima, sino por la gran movilización que se ha hecho, por el gran respaldo que tiene Guaidó, no solamente internacional. ¿Y usted escuchó, es decir, la gente que fue a ese concierto fue la gente de Cúcuta, fue la gente de San Antonio? ¿Qué gente fue? La que fue a cuál concierto. Bueno, ¿A cuál de los sí, dos? claro, yo aquí asumo que casi solo hubo uno, pero al concierto de 8 Live, no se llama Live 8 porque creo que era una marca registrada. Sí, no, ahí hubo gente de todas partes. Desde las 5 de la mañana del día anterior estaban haciendo filas para pasar la frontera y había evidentemente gente también de Cúcuta y hubo mucha gente que fue de Bogotá, mucho exilado que están repartidos por todo el mundo, sí, que llegaron a Cúcuta, ¿cómo no? Aquí llegó gente que tuvo que salir corriendo de Venezuela, que están viviendo en otros países latinoamericanos o en Europa, que están aquí. Dirigentes que están perseguidos vinieron a ese concierto. Julia, no le voy a preguntar por la alineación musical, o si ustedes... Muy poco. Bueno. Poco. Pero a ver, y yo creo que lo importante de este concierto fue que no se cerró la frontera. Y digamos que fue el primer hecho del día, y es que la frontera permaneció abierta para el paso de personas durante todo el día. Y eso ya dice cosas. Sí, mira, para mí el concierto hay que verlo dentro de un contexto mucho más complejo. El concierto es uno de una serie de eventos que van a empezar a ocurrir de ahora en adelante. Nosotros llevamos cadenas de eventos. Y esas cadenas de eventos tienen indicadores de futuro, como tú lo dices. Son cosas que todo el tiempo tenemos al frente, pero que a veces no somos capaces de leer muy bien. Y si no las leemos, pues no podemos saber lo que va a pasar. Sí. Pero cuando vemos esos pequeños indicadores, podemos hacer algo.
Algunos de esos indicadores se dieron hoy, desde la mañana hasta la tarde. Por ejemplo, las 2 muertes de unos indígenas que se dieron en frontera, no relacionadas con el evento, sino con el día, en la frontera con Brasil, atacados por la Guardia, utilizando armamento de guerra, fue un indicador de futuro, lo que va a pasar mañana. La apertura de la frontera, el paso del presidente Guaidó por un puente por el que nadie se esperaba y pasó corriendo. Por el puente fue de Simón Bolívar. Fue por una zona que se llama Agua Clara, y a él lo estaba esperando un helicóptero colombiano. Ah, no fue por el puente de Simón Bolívar. Todos esos fueron indicadores de futuro. Fue una zona a 1 hora de Cúcuta, por un lugar donde nadie se esperaba. ¿En Puerto Santander? Pasó caminando, pasó corriendo. Entonces, esto es bien interesante, Sí. pues son indicadores de lo que puede pasar mañana, lo que va a pasar en una semana y un mes, porque los patrones se empiezan a encontrar en esas posiciones. Ronald, ¿hay algo acerca de la lucha de conciertos? Es decir, como de la propaganda cultural que hay alrededor de todo eso. Yo creo que esto, digamos, materializa un proceso que tiene esta oposición en particular. Y es que cuando uno busca la raíz de esta oposición, tiene que mirar a los jóvenes de la generación del 2007, que era una generación que enfrentaba a Hugo Chávez en un momento donde él acababa de apabullar electoralmente a la oposición, había arrasado con Rosales en las elecciones de 2006, y en 2007 Hugo Chávez quiere cambiar la Constitución o modificarla de forma estructural, y unos jóvenes a los cuales pertenece la generación de Guaidó, empezaron a generar movilizaciones políticas no violentas, se manchaban las manos de pintura blanca, se le paraban enfrente a la Guardia, tanto que Chávez no sabía manejarlos y decía, hay que echarles gas del bueno. Y a pesar de que en ese momento todo el mundo decía, acaba de ganar en el 2006, lo más probable es que gane la reforma constitucional, estos jóvenes lograron arrebatarle a partir de una serie de símbolos la victoria a Hugo Chávez, que era en su momento más espectacular y con más poder económico. Ahora que tenemos esa misma generación, porque todos están ahí, Guaidó no está solo. Uno ve ahí a Gaby Arellano, a José Manuel Olivares, a incluso los que están presos también apoyando todo este proceso. Y los ve haciendo una serie de movimientos y lógicas que no implican la confrontación frontal contra el régimen, sino a partir de los símbolos. Hoy, atravesar la frontera y llegar al concierto rompe la posibilidad de que el gobierno tiene ese dominio territorial que dice tener y de controlar todo lo que dice controlar y realmente Y aquí hay una especie de cerco artístico. Es decir, ¿quién estuvo del otro lado? Creo que nadie me puede nombrar uno de los artistas del otro lado, incluso personas poco conocedoras de la música puede decir que estuvo Juanes, que estuvo Carlos Vives. No estuvo ni Maduro. No estuvo ni Maduro. Empezando por ahí, ¿quiénes son los que están de la tarima del otro lado? Diosdado Cabello, que todos sabemos qué tipo de personaje es, Freddy Bernal, que es el hombre que se conecta con toda la lógica de colectivos, hasta Iris Varela, esta mujer que como ministra de la lógica penitenciaria está soltando presos para amedrentar a Colombia de que si pasa la ayuda humanitaria ellos van a mandarnos presos hacia acá. Entonces es la peor cara del chavismo, es el chavismo no presentable, el que incluso entre los mismos chavistas genera rechazo. Tenemos aquí un anuncio de última hora que hace la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esto acaba de salir. El gobierno bolivariano informa a la población que debido a las serias e ilegales amenazas ¿Qué? Sí. A ver, bueno, entonces vuelvo. El gobierno bolivariano informa a la población que debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión. Un cierre total temporal. Previsible. Eso era calculable, sí. Eso era previsible totalmente. Ojo, pero a ver, los puentes se cierran después de las 8 de la noche. No, pero esta es una situación normal y mañana no estamos en una situación normal. Entonces este cierre de frontera era totalmente previsible, así como cerraron el de Brasil, la frontera con Brasil la cerraron. Ahora, es peligroso. Ese cierre es peligroso porque pareciera que los que están de este lado tienen la firme convicción de que van a pasar. Y entonces, y se lo pongo, le pongo lo que dijo el presidente proclamado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acerca del ingreso de ayuda humanitaria hoy. El Parlamento Nacional el martes decretó el ingreso de la ayuda humanitaria. Yo como presidente encargado de la República, además, decretamos la apertura de todas las fronteras el día de mañana. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy
en Colombia representándolos. Y entonces, ojo, aquí hay una lucha muy interesante. Es la vicepresidenta, no es el presidente Maduro el que ordena el cierre total temporal de los puentes, y es una contraorden a la orden que había dado el presidente proclamado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Julián. Pues mira, como lo decíamos ahora, era perfectamente calculable, y esto va a tener unos efectos sobre la seguridad de la gente el día de mañana, no solo sobre la seguridad de los países, sino sobre lo que va a ocurrir mañana. Entonces, ahora sí le pregunto, ¿qué va a ocurrir mañana? Pues mira, creemos que en el cortísimo plazo se va a dar un juego de 3 cadenas de eventos. La primera inicia con el intento de la gente de lado y lado, porque hay gente de lado y lado, se calcula que hay 500.000 personas entre los dos países, intentando hacer el tránsito de ayuda humanitaria. Sí. Cuando se dé, se va a presentar un choque con la Guardia Nacional Bolivariana. Eso va a ser inminente, no hay nada que hacer. Ahí, lastimosamente, va a surgir algún grupo de heridos, especialmente en el puente principal, en el paso que se acaba de cerrar, en el paso de Simón Bolívar. Y de ahí calculamos que hay 3 mini escenarios que todos se van a presentar. Alguna ayuda va a poder pasar muy a la fuerza, otra va a tener que devolverse y otra va a empezar a pasar por los pasos ilegales entre el sábado, el domingo y el lunes. En la frontera de los 2.000 kilómetros hay 350 pasos ilegales aceptados casi por los dos gobiernos, ¿no? Pero a mediano plazo eso no va a cambiar mucho la situación entre los dos países. Es una situación muy de corto plazo. A mí me parece que es una situación muy eufórica, que trae mucho ánimo y es duro decirlo, pero nuestros cálculos dicen que a mediano plazo no va a cambiar mucho la situación. Ronald. Bueno, yo sí noto que hay algunas cosas que hay que resaltar. Son 7 los pasos fronterizos que tenemos con Venezuela. Cierran 3, o sea que quedan 4 abiertos. Primero por ese lado. Por otro lado, en la lógica que se presenta, el costo político para el gobierno de Nicolás Maduro de generar un incidente en la zona de frontera es muy alto. Y él lo sabe. De hecho, le convendría más permitir que pase la ayuda y desgastarlo al interior de la lógica venezolana. Y seamos honestos, todos los días en este momento pasa ayuda humanitaria a Venezuela. Hay organizaciones de la sociedad civil que logran llevar medicinas y alimentos a la población necesitada. De hecho, no estamos hablando de un morral con unas medicinas, estamos hablando de toneladas de ayuda humanitaria que entran a Venezuela, pero que siguen siendo insuficientes. E incluso estas 600 toneladas son insuficientes para la crisis humanitaria que vive Venezuela. Claro, y nosotros hicimos unas cuentas hoy acerca de la ayuda humanitaria. Juanse, prepárame el gráfico de ayuda humanitaria. Y es que la información que tenemos es que hay 600 toneladas de ayuda humanitaria en Cúcuta. Al menos dicen que hay otras 100 en Brasil, donde está la frontera cerrada y donde hubo unos incidentes hoy. Y hicimos el siguiente ejercicio. Hay 600 toneladas de alimentos que, según los cálculos de USAID, atenderían a 6.000 personas por un mes. Nada. Sí, eso no es nada. Nada. ¿No? Y entonces la población venezolana en pobreza extrema es de 18 millones de personas, 61% del total del país. Para atenderlos por un mes serían necesarias 1.800.000 toneladas de ayuda humanitaria. Sin embargo, Rusia apoyó esta semana con 90 toneladas que ya se recibieron y la OMS ayer envió 70 toneladas. La OMS como parte de la ONU y el gobierno acepta esa ayuda humanitaria, pero no acepta la ayuda humanitaria americana. Claro, pero entonces, y esto para decir que la ayuda humanitaria, y entonces lo dice Guaidó, lo dice Iván Duque, esta es una misión humanitaria. Eso no es del todo cierto, es decir, eso es parte de una puesta en escena, que es como la segunda puesta en escena después del concierto. Y es que realmente esto no se trata solamente de ayuda humanitaria, sino de una estrategia política, diplomática, inclusive posiblemente militar. Fíjate, yo respecto a eso tengo algunos comentarios que me gustaría hacer. Es cierto que esta ayuda humanitaria le puede dar rédito político a mucha gente, no solamente al interior de Venezuela, sino también al exterior y con los países vecinos y no vecinos. Le puede dar un rédito político. Pero para nosotros en Venezuela no es un tema político, es un tema humanitario de verdad. ¿Por qué es un tema humanitario de verdad? ¿Por qué? Porque la situación fáctica está solicitando esa ayuda humanitaria. Claro. Eso por una parte. Segundo, porque no es el primer intento que hace la oposición venezolana para que esa ayuda humanitaria entre. Una de las primeras acciones que tomó
que tomó la Asamblea Nacional cuando fue electa, una de las primeras acciones fue dictar una resolución mediante la cual declaraba una emergencia humanitaria. Fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Maduro. En segundo lugar, una vez anulado eso, dictan una ley donde declaran la emergencia humanitaria compleja y nuevamente es anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. Si esta ayuda humanitaria se politizó, no estuvo del lado de la oposición. Ajá. Esto se politizó gracias a las actuaciones del gobierno de Maduro, que tiene dominado todos los poderes en Venezuela. Sí. Es una ayuda humanitaria que tiene un carácter claramente político y eso no lo podemos negar, pero es que es enfrentar al chavismo, el cual ha utilizado la distribución de alimentos como una lógica política. El gobierno dice que ellos distribuyen más alimentos. Claro, y en efecto lo hacen, porque es que ellos extorsionan a la población con los alimentos y extorsionan a la población con los medicamentos. Lo que está generando la oposición es tratar de romper el juego y decirle, mire, independientemente de si usted es chavista u opositor, nosotros tenemos esta ayuda humanitaria acá y la vamos a entregar. Y yo como presidente me voy a legitimar teniendo algo, pues ya que no tengo presupuesto voy a tener al menos bolsitas de USAID. Pero genera una imagen bastante fuerte sobre el venezolano, al cual hemos vivido 5 procesos electorales en el cual se le dice, mire, si usted no va y vota con el carnet de la patria, medicamento para su mamá no hay. Y ese es el nivel de confrontación. Entonces, es una situación bastante compleja en la cual la ayuda humanitaria se instrumentaliza. De hecho, hay organizaciones internacionales que no han reconocido esto como ayuda humanitaria. La Cruz Roja colombiana. Pero también hay que entender el contexto de lo que está pasando en Venezuela. Y aquí es una batalla que ya empezó a ganar la oposición. De hecho, el discurso mismo del chavismo en torno al tema de la crisis humanitaria está cambiando. Lo vemos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos en directo hoy hablando de lo que está pasando en Venezuela. Como les contábamos anteriormente, hay una noticia de última hora. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ordenó el cierre temporal. Pónmelo otra vez, Juanse, por favor, ahorita para ver cuáles son exactamente los puntos que se cerraron. No son todos los puntos fronterizos, hay un cierre temporal total de Puente Simón Bolívar, ese es el de Cúcuta, el Puente Santander, que es en Puerto Santander, que es un poquito hacia el norte, y el Puente de la Unión, que es, ¿cuál? Ni idea. El puente que no se ha abierto nunca entre los dos países porque está limitado. El de Villalrosario. Era el puente que antes se iba a abrir, pero que estaba cerrado y donde se hizo exactamente. ¿Dónde se hizo el concierto? Exactamente. Es decir, en la zona donde está Juan Guaidó ahora mismo. Esos son los puentes que están temporalmente cerrados. Hablábamos de cómo la oposición le ha ganado al oficialismo una batalla en el tema de la ayuda humanitaria, y esto lo deja ver esta declaración de Nicolás Maduro, donde de alguna forma recibe ayuda humanitaria, sin llamarlo así, del gobierno ruso. Hoy está llegando a Venezuela un lote muy importante de medicamentos. Está llegando 7.5 toneladas de medicamentos desde Rusia. Medicamentos para seguir equipando todo lo que tiene que ver con las necesidades de medicamentos a nuestro país. Venezuela está viviendo un bloqueo y una persecución económica y financiera mundial por parte del gobierno imperialista de los Estados Unidos, de Donald Trump. Se ataca las compras internacionales de Venezuela de medicamentos. Entonces, las necesidades del sistema de salud venezolano, ese es un eufemismo para la crisis humanitaria, el desabastecimiento de bienes básicos de salud. Y usted mencionaba, a ver, yo lo pongo como que aquí hay una derrota, es decir, si no hay crisis humanitaria, entonces ¿por qué necesita usted medicamentos? Obviamente él tiene una narrativa que es por el bloqueo de Estados Unidos. Sí, hay un dilema, realmente. Si no tienes un problema, ¿por qué buscas la solución? ¿Por qué llega ayuda de la OMS? ¿Por qué llega ayuda de Rusia? ¿Y por qué se pide apoyo a los países que podrían estar alineados ideológicamente, ¿no? Realmente sí es una jugada muy positiva que pone contra la pared al gobierno de Maduro. Si no hace algo,
pierde. Y si lo hace, también pierde. Pero no pierde mucho poder a largo plazo, pierde ante la opinión pública internacional. Claro, y entonces aquí estamos ante Maduro está en una posición donde si deja que Guaidó entre la ayuda humanitaria, pierde, y si impide que entre la ayuda humanitaria, también pierde, ¿cierto? En su opinión, Maduro lo que va a hacer es impedir la entrada de ayuda humanitaria y va a perder, pero esa pérdida no va a hacer que pierda el poder. Nosotros esperamos que haya acciones de muy corto plazo. Como bien decías, ahora hay 7 pasos por lo menos legales, de los cuales se cierran 3, quedan 4 legales. Pero ellos ya tienen calculado y tienen gente, eso se demostró esta mañana, para cerrar esos pasos legales. E inclusive nosotros calculamos que la tendrán en los pasos ilegales también más conocidos. Sin embargo, la ayuda va a pasar, no toda, seguramente va a pasar alguna por choque con ellos en las zonas legales, insisto, otras porque pasa de manera ilegal porque todo el tiempo está pasando. Sí. Pero a mediano y largo plazo no va a lograr una afectación tan importante como se espera o como se ha causado un sentimiento positivo alrededor del concierto y de lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? Y entonces el mismo ejercicio que yo hacía con los cálculos de la ayuda humanitaria lo hizo, de hecho, el gobierno venezolano en televisión. Y saco esto donde compara los CLAP, que son, ¿cuál es la sigla, Ronald? Son los comités locales de abastecimiento. Que son como las cajas de comida y la ayuda humanitaria que está en la frontera. Ellos lo hacen con un monto distinto de la ayuda humanitaria de la frontera, pero entonces ellos dicen, los CLAP abastecen a 4.479 toneladas diarias, ¿cierto? Son 290.000 cajas de ayuda diarias. Eso equivale a 4.000 toneladas. En la frontera, dicen ellos, hay 270 toneladas, es decir, el 6% de lo que ellos abastecen en un día. Y la pregunta ahí es, ¿esto es suficiente? Digamos, el corredor humanitario, ármese oficialmente o a través de la frontera, ¿es suficiente para socavar la credibilidad y para darle a Guaidó suficiente poder? Bueno, varias cosas. Para empezar, el gobierno que más ha mantenido la frontera cerrada a lo largo de la historia de los dos países ha sido Nicolás Maduro, irónicamente un hijo de colombiana. Y cuando la mantuvo cerrada, no la pudo sostener cerrada porque en un momento las mujeres del lado venezolano atravesaron la frontera, vinieron a comprar productos y medicamentos a Colombia y regresaron, que es parte de la estrategia de la oposición, generar esta marea humana que la Guardia no pueda contener. Sí. Y por otro lado, pues cuando uno compara las lógicas de los CLAP frente a la ayuda, pues sin lugar a duda, los CLAP son significativamente mayores, pero es que los CLAP es como si nosotros contáramos todos los mercados de Colombia. Claro. Y esa es una particularidad. Eso no es ayuda humanitaria, eso es el abastecimiento del pueblo. Es como si dijéramos, bueno, entonces, ¿cuántas toneladas son el mercado de los colombianos? Sí. Y ese mercado lo contabilizamos y lo contraponemos contra una lógica de ayuda humanitaria. Y dice, bueno, es que no podemos comparar peras con manzanas, así sean parecidas, tengan formas parecidas y puedan llegar a tener un sabor medianamente parecido, son cosas diferentes. Y ahí hay una gran dificultad. El gobierno quiere demostrar que ellos están apoyando a la población, pero realmente los CLAP no son regalados. Empezando por ahí, la gente paga por el CLAP, que además no sabe si le llega en 15 días, en 20 días, en 2 meses, en 3 meses, con productos que además Delcy Rodríguez cometió un error al salir a decir que la ayuda humanitaria venía con problemas, porque pues los reportes de problemas de los CLAP son más que conocidos. Incluso se ha encontrado que muchos de los productos de los CLAP no son seguros para el consumo humano. Y en ese orden de ideas uno dice, bueno, tú vienes a decir que la ayuda humanitaria que viene de Estados Unidos es una ayuda humanitaria vencida, pero tú estás dándole de comer al pueblo obligado, porque además no hay más, productos vencidos. Entonces, ahí hay un juego muy fuerte. Esto es simbólico. La ayuda humanitaria no va a resolver el problema en Venezuela, y quiero ser incluso claro con el público colombiano. Si Nicolás Maduro tomara la decisión de retirarse esta noche del ejercicio del poder, si la oposición lograra construir un gobierno de transición y empezar la reconstrucción económica y social de Venezuela, el tema migratorio no va a cambiar para Colombia. Y ese es un peso que está de fondo. Entonces, la dimensión de la crisis venezolana hace que un venezolano que está hoy acá diga, me voy a devolver a Venezuela, ¿cuánto tarda en recuperarse el sistema educativo? ¿Cuánto tarda en recuperarse el sistema de salud? Sí. ¿Usted se va a devolver a Venezuela si Juan Guaidó llegara? Es decir, ¿cómo es el cálculo? Xiomara, usted lleva 4 años. 4 años. Sí. ¿Cómo es ese cálculo de así uno quiera como volver a su país, tiene que esperar a ver cómo se acomodan las cosas? Difícil pregunta. Claro. Difícil pregunta porque en 4 años tú has construido aquí, has construido una vida, has construido unos amigos,
Una referencia muy personal, yo estuve fuera de Colombia durante 2 meses el año pasado y hubo un momento que yo quería volver a mi casa y de repente me di cuenta que mi casa no era la que yo a veces añoro, que es la que está en Caracas, sino que mi casa y mis amigos eran los que estaban aquí. Entonces ya yo empiezo a añorar a Colombia, así como añoraba a Venezuela. Entonces nosotros nos preguntamos, la familia se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Regresamos? ¿No regresamos? Pero yo quería, además de esto, acotar un poco lo que decía Ronald. Los CLAP son una política asistencialista en materia de alimentación. En cambio, la ayuda humanitaria, llamada ayuda humanitaria compleja, así la calificó la Asamblea Nacional, es porque el desastre generado en Venezuela es muy particular porque no es producto de una guerra, es producto de malas políticas de un Estado y pareciera que es del firme propósito de un Estado de disminuir su población. Entonces, yo comparto con Ronald de que no es posible comparar ambas cosas, pero voy a decir algo más. Yo no creo que la verdadera ayuda humanitaria está entrando ahorita ni va a entrar mañana. Y yo creo, para empezar, no creo que la ayuda humanitaria esencial esté en Cúcuta y que sea por esos puentes que va a entrar. No porque tenga información de ningún tipo, ¿verdad? Sino pero es público. Porque es de preverse. El mismo equipo de Guaidó ha dicho que hay un punto con ayuda humanitaria que no va a ser revelado. Que no está en Curazao, claro, no está en Colombia, además, no está en Brasil. ¿Y usted qué se imagina con eso? Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. No la sé. Bueno, tampoco es tan sorpresa, porque es que la mayoría de la gente se le olvida la ubicación geográfica de Venezuela. Venezuela es un país que está volcado al Caribe y tiene relaciones no solamente con Sudamérica, sino con todos los países que hacen presencia en el Caribe. De hecho, se cortaron las relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, que son del Reino de Holanda, pero también tiene frontera con Estados Unidos por el Estado asociado de Puerto Rico. Y desde Puerto Rico partió un barco con ayuda humanitaria en dirección a Venezuela. Ajá. Eso marca... ¿Qué va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Va a frenar un barco de Puerto Rico? ¿Va a atacar un barco de Puerto Rico que es una bandera de Puerto Rico, pero que detrás tiene la bandera de Estados Unidos, con todo lo que ello puede llegar a simbolizar? Entonces ahí hay unas cosas de... Y un barco no carga 600 toneladas. Es un barco pequeño, son 90 metros de eslora, tiene 4 contenedores y realmente la bandera es de Vanuatu. Y tiene más banderas, la bandera americana, la bandera venezolana, pero de todos modos es un punto estratégico que va a ser posiblemente un quiebre de la situación en estos días. Es que el fuerte de la ayuda humanitaria no va a entrar ahorita, porque ¿quién va a manejar esa ayuda humanitaria? Es verdad que al interior de Venezuela existen asociaciones, existen ONG, Cáritas. Y existe un gobierno paralelo, es decir, pero lo que yo entiendo es, esta es la forma en la que el gobierno paralelo va a adquirir legitimidad, ya la tiene externa, es decir, ya tiene un reconocimiento amplio, pero con esto va a crecer su legitimidad como gobierno dentro de Venezuela. En la medida que pueda ejecutar alguna manifestación de una política pública, va adquiriendo legitimidad. Hoy adquirió legitimidad cuando pasa a la frontera, a pesar que hay una decisión del TCJ que tiene prohibición de salida del país. Genera movilización en Venezuela, está activando Venezuela. La salida de la dictadura no se va a dar por fuera, la salida de la dictadura se va a dar en el interior de Venezuela. Y eso nos preguntamos cuando regresemos, y todo el mundo dice que se va a dar la salida de la dictadura por una decisión de los militares venezolanos. Juan Guaidó dijo hoy en la rueda de prensa que salió con el aval de los militares. ¿Qué va a pasar dentro de las Fuerzas Armadas del vecino país? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, esta noche hablando de los últimos sucesos alrededor de lo que pasa en la frontera con Venezuela, un concierto en Cúcuta, una reunión inédita de 3 presidentes, yo no sé, claro, su presidente Guaidó, el presidente encargado por la Asamblea Nacional de Venezuela. La pregunta en boca de todos hace días, semanas es ¿cómo van a actuar las fuerzas militares mañana cuando Guaidó intente volver a Venezuela, de donde salió supuestamente ilegalmente según el tribunal de ese país, porque no tenía permiso para salir? ¿Cómo van a reaccionar? Una idea de cómo podrían reaccionar y de qué tan cohesionadas surge alrededor de la rebelión de un señor que se llama Henry Carvajal, el Pollo Carvajal, que fue un general, director de inteligencia militar, es congresista actualmente del chavismo, y esto dijo al retirarle su apoyo a Nicolás Maduro. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez,
Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia. Es inexplicable cómo la judicialización de la política ha sido la única respuesta ante el miedo de realizar las elecciones libres, materializadas en inhabilitaciones, persecuciones, exilio forzoso y cárcel. Ya ha sido más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad. Nicolás, asume tu responsabilidad, le dice Henry Carvajal, quien está solicitado en extradición por Estados Unidos por liderar el cartel de los soles, por haber comprado cocaína de las FARC, supuestamente, Hugo Carvajal, perdón. ¿Y qué dice usted, Julián, acerca de eso? Es decir, usted tiene aquí la hipótesis de que no va a pasar nada, que estamos en un momento de gran euforia, de que la cosa se va a morir y Nicolás Maduro va a seguir en el poder. ¿Qué señales le manda esta rebelión de Carvajal? Sí, la posición nuestra es muy polémica porque ante la euforia de la gente, pues es comprensible que a veces hacer cálculos muy fríos, como decías tú al principio, pues no se comprendan. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos un modelo hace ya varios meses con casi 40 actores en el mundo con intereses sobre Venezuela, incluyendo situaciones como o actores como las del ELN, influencias indirectas como Irán, Turquía, que compra el oro de Venezuela, China con la deuda, hasta los países europeos. Y los cálculos nos demuestran que esta euforia va a mellar claramente, sí, va a afectar la legitimidad, pero no va a sacar a Maduro. Para nosotros no es ni siquiera el principio del fin realmente. Es un golpe, efectivamente, pero los cálculos nos demuestran que y lo del pollo, no. Por ejemplo, lo del pollo, yo siento que manda la señal de que hasta el militar, y yo se los decía ahorita, hasta el militar más encochinado de Venezuela puede irse para el lado de Guaidó y allá lo reciben y eso podría mandar un mensaje fuerte para otros militares que están similarmente emproblemados y que por eso tienen muchos incentivos para quedarse ahí con Maduro. Claro, sin embargo, el general Carvajal, siendo muy importante, y ya no está activo, sino está en el Congreso, es uno de 1.200 generales activos que tiene el sistema de Venezuela. Es que hay un sistema muy estructurado. Y cuando uno conoce desde adentro cómo funcionan las fuerzas en ese tipo de casos, se da cuenta que una ruptura ideológica no significa una falta de unidad y de ejecución. En todos los países pasa eso. En todos los países hay a veces 2 o 3 líneas de generales y eso es súper conocido. La línea que está a favor del presidente, la línea que no, la que se va, la que cambia. En Colombia cada diciembre cambian y eso no significa que las fuerzas actúen de una manera desestructurada. A ver, y entonces yo le pongo, Xiomara, creo que son 4 rebeldes realmente importantes, 4 de 2000. Y hay uno que no está activo, Hugo Carvajal no estaba activo. También sí estaba activo Francisco Llanes, que era el general de la Fuerza Aérea. Sí, planeación del Estado Mayor, sí. Sí, José Luis Silva, el coronel agregado, el militar en Washington, no era un general, era un coronel, estaba en Washington, fácil. Y Pedro José Chirinos, entiendo si era un militar muy afecto al chavismo, Ronald. Yo hago una lectura diferente de la lógica militar en Venezuela. La lógica militar en Venezuela no puede ser entendida dentro de las estructuras de análisis de las fuerzas militares en América Latina, porque es una fuerza militar que sufrió unos cambios sustanciales a lo largo de estos 20 años, empezando porque se cambió la lógica de dinámica de ello. Antes se hablaba de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ahora se habla de la Fuerza Armada en singular. Hay una promoción de generales que no tenían la capacidad para ser generales, pero que por simpatías con el gobierno y por gritar socialismo, patria o muerte, lograban ese ascenso. Y particularmente se generó una relación clientelar. La relación de Hugo Chávez con los militares, él entendía el mundo militar y actuaba con el mundo militar. Nicolás Maduro ya no puede hacer eso, él ya no entiende el mundo militar, no es militar y tienen fuertes tensiones con ellos. Y les crea un banco, una empresa para petróleo, una empresa para gas, una empresa para distribución de alimentos, otra empresa para minería, una serie de lógicas y de dádivas para tratar de mantener comprada a esa Fuerza Armada, pero esa Fuerza Armada tampoco es que sea completamente homogénea. Está distribuida dentro del territorio venezolano y cada uno de ellos ha hecho clic, ha hecho acuerdos con actores delincuenciales del área y no depende realmente de la obediencia a Nicolás Maduro, sino que se han entrado en una lógica de corrupción tan grande que su dependencia con Nicolás Maduro es que si Nicolás Maduro cae, ellos tienen que hacerse responsables por un montón de cosas. Y ahí está la oferta de la oposición y de los mismos Estados Unidos, de decirles, bueno, vamos a darles una amnistía, no solamente a los militares, sino también a los civiles. Y a aquellos que estén dispuestos a pasarse, vamos a
perdonarles parte de eso. Y también está pues de fondo el tema de los derechos humanos, que incluso ha llevado a organismos a decir, oiga, no todos los militares se pueden perdonar, hay unos que han hecho cosas terribles. Entonces, cuando uno mira esa Fuerza Armada, que tiene un montón de intereses, vínculos, lógicas, dinámicas con terceros actores, incluso con actores como el ELN, pero también con delincuencia internacional que está haciendo presencia en Venezuela, en ese orden de ideas, su dependencia a Nicolás Maduro no es porque crean que la revolución bolivariana es un proyecto político viable, sino porque la estrategia de Hugo Chávez funciona, y es que a nosotros se nos olvida que Hugo Chávez generó dentro de las lógicas de gobierno unas prácticas particulares en las cuales decía, bueno, si este ministro se me corrompe, yo tengo una carpeta levantada con inteligencia cubana donde sé qué ha hecho este ministro, y cuando este ministro se me trata de voltear, pongo la carpeta sobre la mesa. Caso más emblemático, Raúl Isaías Baduel, el hombre que lo rescató del golpe de Estado del 2002. El padrino tenía una relación de compadrazgo con Chávez. Cuando en el 2007 le dice Chávez, yo no voy con la reforma constitucional, Chávez no solamente lo atacó en lo profesional, no solamente en la lógica militar, hasta en la dignidad personal. Y contra él la persecución ha sido bastante enconada y muy dura, porque ellos tenían carpetas de él diciendo, mire, usted cometió tales y tales fraudes, tales y tales delitos, usted puede tener un proceso, lo mandaron preso, pero a eso se le suma una serie de violaciones de derechos humanos con este personaje que era de la entraña de Chávez. Sí. Yo la verdad no comparto mucho, por supuesto, y no es por razones emocionales ni personales, ni mucho menos, sino porque tú hablaste de ideología. Y lo que está moviendo a las Fuerzas Armadas y el conflicto en Venezuela ahorita dejó de ser un problema ideológico totalmente. Las Fuerzas Armadas nuestras no tienen problemas de carácter ideológico. Ahí lo que hay son unos grandes problemas de corrupción y hasta de temor por separarse. Hay una estructura arriba que sí se mantiene leal, pero esa lealtad se mantiene no por problemas ideológicos, se mantiene porque, tal y como lo decía Ronald, Chávez y Maduro se encargaron de corromper a parte de esas Fuerzas Armadas. Ahora, yo creo que también la lectura, el otro elemento que hay que tomar en consideración es el bloqueo que ciertamente tiene Venezuela, la situación económica que tiene Venezuela, el papel que están jugando los estados, los propios Estados Unidos. Yo no veo, y la propia Colombia, yo no veo a Trump, a Duque, a la OEA mantener esta situación por mucho tiempo, y esos son factores que van a influir de manera determinante. Lo que se ve montado es una gran operación que ha tenido sus pasos muy bien calculados. Y mañana tiene uno de los días más importantes, el cruce de la ayuda humanitaria a Venezuela, o el intento de cruce. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:55 de la noche. Siguen saliendo noticias de último momento, informa el Gobierno Nacional. El presidente de la República, Iván Duque, liderará este sábado entrega de ayuda humanitaria en las instalaciones de Tienditas, Anillo Vial, Bodega 1, Acción Humanitaria, Puente de la Unidad. A las 6 de la mañana empieza la cosa mañana. Y a propósito de este momento histórico, así lo ha puesto el presidente de la República, Iván Duque. Hablemos un poquito de la figura de Duque, que creo que hoy tuvo uno de sus días más importantes desde que llegó a la presidencia de la República. Hoy estamos demostrando que estamos en el lado correcto de la historia, que es el de las libertades y el de enfrentar con la fuerza de las ideas la represión de la dictadura. Hoy estamos demostrando que toda una región le da su apoyo a Venezuela, al pueblo venezolano, y que no lo dejaremos solo. Este proceso de cerco diplomático es irreversible. Hay que escoger de qué lado de la historia estamos. Esa fue la solicitud que le hizo Iván Duque, y no solamente ahí en televisión, lo hizo también anoche en una cena en Palacio, incluso a los periodistas. Yo pensando, los periodistas, ¿de qué lado de la historia debemos estar? No debemos estar de ningún lado, detrás de la historia, es de donde debemos estar los periodistas, detrás de la historia. A ver, ¿qué dicen? No tienen que levantar la mano, estamos aquí en confianza. Xiomara. Bueno, yo creo que es casi un cliché que se diga que la paz en Colombia pasa por la paz en Venezuela.
Eso desde el punto de vista, es casi un cliché y se repite constantemente, pero nosotros estamos seguros. Y pasó, en el caso de las FARC, pasó por Venezuela. Pasó por Venezuela y sigue pasando, porque los grupos del ELN que manejan parte de las minas que hay en el sur de... en el sur de Venezuela. Y hay aquí en Duque, digamos, una política exterior no tan pragmatista, sino ideológica. Además de que obviamente tiene cálculos, pero hay una ideología detrás de la forma en que este presidente ha asumido su rol en el tema venezolano. Bueno, quiero ser como muy cuidadosa con esto. Para empezar, que a mí ese lema del lado... Usted ya es colombiana, ya puede hablar de nuestro presidente. Bueno, gracias. Lo tomo como un cumplido. Para empezar, que a mí nunca me gusta el tema del lado correcto de la historia. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Ese es un eslogan de un partido político nuestro que nunca me ha gustado y no me gusta. Siento cierta sorpresa cuando lo dice el presidente, porque detrás de eso pueden haber muchas cosas. Detrás de eso puede haber, por ejemplo, que no haya libertad de cátedra. Sí. Por ejemplo, porque hay que estar del lado correcto de la historia. Entonces, esa cosa del lado correcto, yo le agradezco al presidente Duque, por supuesto, y le agradezco a Colombia todo el apoyo que nos has dado, nos sigue dando. Somos un problema para Colombia. Somos un problema para Colombia. ¿En qué sentido? En que está llegando mucha población en condiciones muy depauperadas para incorporarse a una sociedad donde no tiene muchos problemas resueltos. Señores, ¿qué dicen? Me quedan pocos minutos de programa. Quiero escucharlos sobre el presidente, Julián. Pues desde nuestro punto de vista es uno de los grandes ganadores de la jornada y lo va a hacer durante el fin de semana seguramente porque... Pase lo que pase, es decir, no hay aquí un riesgo latente, es decir, esto puede salir mal. Claro, hay un riesgo que en este momento realmente no tiene muchas probabilidades, pero hay un riesgo, nunca se puede descartar. Nosotros tenemos esa fase y decimos nunca digas nunca. Sin embargo, es uno de los grandes ganadores porque el país ha percibido que esta decisión, la decisión de terminar los acuerdos de paz con el ELN y la decisión que se tiene que tomar para sancionar la ley de justicia y paz, muestran la verdadera posición ideológica del presidente y vuelve a ganar adeptos probablemente que no tenía al principio de su mandato. Los puntos que tenía de la confianza de la gente empiezan a subir. Entonces es uno de los grandes ganadores desde este punto de vista. Yo soy internacionalista y como internacionalista creo que la posición del presidente Duque puede ser muy problemática para el largo plazo de Colombia y no, digamos, el tema ideológico y el comportamiento frente a lo que está sucediendo en Venezuela, sino que parte de ese comportamiento abre unos boquetes para el largo plazo de nuestro país y de hecho mucho de ese comportamiento va a tener una serie de problemas. Un embajador haciendo unas declaraciones como las que hizo en su momento Francisco Santos, un canciller que si bien es una persona muy bien preparada para este tema, ha tenido también unas debilidades en sus pronunciamientos, incluso el propio presidente Duque al no ser enfático y categórico en cuanto a una intervención armada respecto a Venezuela. Esas son ventanas que como jefe de Estado no se deberían abrir, porque es que cuando uno abre una ventana en política exterior implica que esa ventana después se la pueden abrir a uno. Y ahí está mi preocupación. Ya de salir de la lógica de Nicolás Maduro, creo que todos en Colombia consideramos que es necesario que Nicolás Maduro deje el poder para que empiece la reconstrucción de Venezuela y para que los dos países podamos vivir en armonía y podamos empezar nuestro proceso y nuestra ruta de desarrollo conjunta, porque además está estrechamente vinculada. Perfecto. Pero como jefe de Estado sí tendría esa crítica hacia él. Señores, señoras, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche trasnochando con nosotros. Recuerden, Red Más Noticias tiene cubrimiento especial de todo lo que va a pasar mañana. Tenemos el lunes reunión de países del Grupo de Lima, visita del vicepresidente de Estados Unidos. Y Julián, queda usted empeñado en su palabra y en su pronóstico anticipatorio si pasa algo, muy rápidamente. Un punto adicional, póngale cuidado a los efectos que va a causar sobre la situación de Venezuela la entrega del informe del fiscal general de los Estados Unidos sobre el caso de Rusia y el presidente Trump. Una cortina de humo podría convertirse en Venezuela para los problemas políticos internos de Donald Trump. Me voy, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.